Hola, un saludo a todos los youtuberos y a todos los que estén viendo este tutorial. Soy Ángel de Paz, el señor cibernético. En este video tutorial les voy a mostrar la siguiente página, la cual se llama Social Traffic, traducido al español es tráfico social. Y el motivo de este video es para ver o mejor dicho comprobar que si esta página es real y dejar registro que si en realidad paga o no. Bueno, a continuación voy a explicar mejor de qué se trata para que lo entiendan. Esta página es para ganar dinero, así como Fancitos comparte un clic, y también funciona igual que Fancitos, es casi idéntica, solo tiene unas diferencias. Voy a mostrarles este screenshot de mi registro. Como podrán ver, me registré el 14 de junio del año actual, o sea 2019. En este tutorial no voy a explicar tanto cómo funciona la página o mejor dicho cómo es el mecanismo para ganar dinero. Como dije y lo repito, este es un video para comprobar que si esta página en realidad paga o es una estafa como otras que ya he probado, así que por eso hago este video para dejar registro de ello para que las demás personas puedan ganar dinero o si es una estafa que no caigan en ella y pierdan su tiempo. Así que pongan atención a la fecha y hora porque después subiré otro video donde mostraré si me llega el pago o es estafa. Bueno, sin más que decir voy a efectuar mi cobro, pero antes voy a traducir la página para que a ustedes se les haga más fácil de entender. Ahora sí ya traducida la página voy a proceder a efectuar mi cobro. Bien, aquí donde dice monedas, tengo 36.042 monedas equivalentes a $7.20. Bueno, esto también es igual a Fancitos, cada 5.000 monedas equivalen a $1. Eso significa que ya me pasé del mínimo de retiro, lo cual es 10.000 monedas equivalentes a $2. Bueno, como acabo de decir ya me pasé del mínimo de retiro, es que no he querido cobrar para hacer este tutorial y comprobar que si esta página es real y dejar registro que si en realidad paga, pero no había tenido tiempo hasta hoy. Bueno, lo primero que hay que hacer es convertir las monedas en dinero. Para esto nos vamos a donde dice más, luego en la cuarta opción, donde dice monedas a efectivo, nos dirigirá a esta parte. Como pueden ver aquí están las transacciones, y no he hecho ninguna, o sea que no he convertido nada de dinero. Aquí donde dice transformar monedas en efectivo, en esta barra ponemos la cantidad de monedas que queremos convertir en dinero. Como pueden ver pone el ejemplo que 5.000 monedas equivalen a €1. Bueno, le dan en la flechita para aumentar el monto a lo que deseen convertir. Así, como pueden ver cada 50 monedas equivalen a $1, así que pueden convertir lo que deseen. En Fancitos yo esperaba a llegar a 5.000 Fancitos para obtener exactamente €1. Si han visto mis tutoriales de Fancitos o han trabajado en Fancitos podrán observar que tiene la misma tarifa en el intercambio de monedas. En lo personal me parece excelente ya que hay páginas que dan menos. Bueno, yo no le doy en la flechita porque sería muy tardado, así que voy a escribir la cantidad que tengo en el balance, la cual es de 36.042 monedas equivalentes a $7.20. Una vez escrita la cantidad, solo se le da en enviar, y listo. Como ven ya se convirtió en dinero. Aquí dice que he convertido 36.042 monedas equivalentes a $7.20. Y abajo ya me apareció la transacción que acabo de hacer. Ahora voy a proceder a hacer el cobro. Voy a dar clic donde dice más, luego en la tercera opción, donde dice retirar dinero, nos dirigirá a esta sección. Como podrán ver aquí abajo dice, aquí puede solicitar su dinero, cuando tenga al menos $2. Después de que se envió su solicitud, debe esperar hasta una semana para recibir su dinero. Bueno, como ya dije, yo ya me pasé de la cantidad requerida de $2 por hacer este tutorial. Bueno, ahora voy a solicitar el pago, aquí donde dice, monto $, voy a poner $7.30. Aquí donde dice, email de pago, voy a poner el correo de PayPal. Aquí donde dice, procesador de pagos hay dos opciones, esta PayPal y esta Payer. Ustedes decidirán cuál escoger, yo elegiré PayPal. Bueno, como podrán ver aquí, abajito dice, los pagos a Payer se suspenden temporalmente, nos disculpamos por las molestias. Y aquí más abajito dice, aquí puede solicitar su dinero, cuando tenga al menos $2.00. Después de que se envió su solicitud, debe esperar hasta una semana para recibir su dinero. Bueno, como podrán ver aquí más abajo en últimas 10 transacciones aparece en blanco, puesto que no he hecho ningún retiro, pero ahorita cambiará. Estoy seguro que igual que Fancitos ya que prácticamente todo es igual, todo tiene la misma interfaz de Fancitos. Bueno, ahora le voy a dar en enviar, para cobrar, a ver qué pasa. Como podemos ver me puso este mensaje de error diciendo que no tengo el dinero suficiente. Traduciré la página para ustedes.
Bueno, lo que pasó es que no puse bien la cantidad, así que voy a repetir los pasos. Aquí donde dice monto dólar, voy a poner 7.30. Aquí donde dice email de pago, voy a poner el correo de PayPal. Aquí donde dice procesador de pagos hay dos opciones, yo elegiré PayPal, y ahora le doy en enviar. Tenía duda de lo que iba a pasar, jajaja, pero estaba 98% seguro que iba a ser igual que Fancitos. Como podemos ver, automáticamente puso este mensaje que dice, su solicitud fue recibida con éxito. Ahora vamos a ver lo que puso abajo. Como podemos ver, esta parte ya no está en blanco. Aquí abajo ya me apareció la transacción que acabo de hacer. Aquí el número puso 224, ese es mi número de solicitud. Esta página tiene una gran cantidad de solicitudes de pago, por eso me puso esa cifra de número. En cantidad puso $7.30, lo cual es lo que solicité retirar. En email puso el correo que indiqué de mi cuenta PayPal. En pasarela puso PayPal. En fecha puso 4 del 10 del 2019. Como podemos ver, aquí sí coincide la fecha, pero no la hora. Eso es por el lugar donde manejan esta página, pero en Fancitos pone un día de adelantado. O sea que en esta página es poca la diferencia a la hora de mi Guatemala hermosa. En estado puso esperando. Esto cambiará cuando me llegue el pago. Pagado. Y en comprobantes pone N diagonal A. Creo que eso significa ninguno y eso cambiará a añadir comprobante. Bueno, eso es casi todo por este tutorial. Para los que son nuevos en esto de ganar dinero por internet y no saben qué es PayPal, dejaré un link explicando qué es PayPal y cómo se usa. Repito, para los que son nuevos en esto de ganar dinero por internet, sé que es algo difícil de creer que realmente se pueda ganar dinero por internet, pero créanme, yo sí he ganado dinero. Es real, aunque también hay muchas páginas estafadoras. Bueno, eso es todo por este tutorial. El próximo video tutorial que subiré será la prueba de pago, o si es estafa pues será la prueba de que es una estafa. Aunque como dije, estoy 98% seguro que sí paga, porque he investigado esta página y no me he encontrado con nada que indique que es una estafa. Aparte de eso, ya me comuniqué con soporte y me respondió de inmediato. Eso da mucha confianza, así que lo más seguro es que sí pague. Si tienen alguna duda me pueden agregar en Facebook, que yo les brindaré mi ayuda en cualquier duda o cuestión que necesiten. También me pueden dejar sus dudas o preguntas en los comentarios, que con gusto les responderé. No se olviden suscribirse al canal. Este canal lo creé para enseñarles a cómo convertirse en hackers. Por ende estaré haciendo tutoriales que estoy seguro que les interesará y les serán de mucha utilidad. Recuerden darle me gusta a las páginas, ya que por ahí estaré sorteando premios como cuentas golden y más premios, hasta dinero para PayPal. Y únanse a los grupos, ya que por ahí también estaré subiendo herramientas para hackear. Estaré haciendo tutoriales de más páginas para ganar dinero 100% real. A propósito, en mi tutorial anterior mencioné que iba a subir un tutorial de otra página para ganar dinero y su mínimo de retiro es de $2 y es posible que se pueda llegar a diario, pues esa página que mencioné es esta. Así que suscríbanse y activen la campana para que se enteren cuando ni bien suba el tutorial de si paga esta página o es falsa, y los otros tutoriales y realice los sorteos que haré. Bueno, eso es todo. Se despide de ustedes su servidor Ángel de Paz, el señor cibernético. En pantalla y en la descripción del video les dejo el link de cómo hacer una cuenta en PayPal y cómo funciona. También cómo ganar dinero en Neowoods y en Fancitos. Ahí nos vemos en el próximo tutorial. Órale.